Mi nombre es David Ladino. Los voy a acompañar en el taller tecnopedagógico de Moodle como una herramienta didáctica para la realización de actividades formativas. Esto pues hace parte de todos los propósitos de Z y de Educación Virtual Uniagustiniana. La agenda va a ser muy corta, pero muy sustanciosa. Vamos a tocar dos tópicos. El primero son 10 deseos para hacer actividades formativas, es adaptado de Joan Queralt, y estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias. ¿Por qué estos dos tópicos? El primero es para que ustedes tengan elementos para construir en las aulas virtuales las actividades y posteriormente estrategias didácticas para poder cruzar con el tema de competencias. Hay que tener en cuenta que el enfoque pedagógico y todo el tema del proyecto educativo institucional se arrojó a las competencias desde la versión 2013. Entonces es importante tenerlo presente. Antes de comenzar, pues hacerles unas orientaciones y unas indicaciones. Actualmente la universidad cuenta con dos plataformas educativas. Una que es netamente de apoyo a la presencialidad y es la que estamos viendo con la flecha roja, y abajo está la de los programas y asignaturas virtuales. ¿Sí? En este caso, pues la universidad tiene una que se centraliza netamente en brindarle apoyo a los estudiantes, que es una plataforma de color azul, que ustedes la están utilizando y es donde vamos a hacer todas las actividades. Y la amarilla, que es donde están los programas y asignaturas en modalidad virtual. De aquí, pues, tanto de un lado como del otro, ya hay dos proyectos. El plan ABA, que lo mencionaba Leonardo, hace parte del azul, de todas las estrategias de apoyo a la presencialidad. Y en la amarilla tenemos el plan e-learning, que está en construcción para aprobación también de la vicerrectoría. Y en esto, pues, ya hay algunas asignaturas que están virtualizadas y que están trabajándose con los estudiantes presenciales, flexibilizando el proceso. También antes de comenzar, comentarles que tenemos unos canales de comunicación que nos van a permitir interactuar con ustedes adicional a esta charla, y que seguramente la próxima semana ustedes posiblemente lo vayan a utilizar. En todas las plataformas, bueno, en las dos plataformas se encuentra un chat. Ese chat aparece en la parte inferior derecha, yo creo que ustedes ya lo han visto. Si ustedes quieren hablar con Andrés Acero, que es el administrador, él les puede responder. También hay una dirección de correo electrónico, el teléfono con la extensión, también los podemos asistir en la oficina. Allá pues está tanto Andrés y estoy yo, está Oscar y está todo el equipo para poderles colaborar en lo que necesiten. Hay un formulario web y también algunas redes sociales por si ustedes quieren interactuar con nosotros por esos mecanismos. Algo importante es que los horarios de atención es de 8 a 6 p.m., de 8 de la mañana a 6 p.m. Entonces, no simplemente nos quedamos acá en esta reunión, ¿sí?, sino que también tenemos otros mecanismos para poderlos apoyar. También ahora otra orientación importante tiene que ver con los recursos electrónicos que tiene la biblioteca. En esto, desde hace tal vez 2 años, la biblioteca ha venido haciendo unos cambios importantes y en este momento tiene unos recursos electrónicos disponibles para el trabajo con los estudiantes. Y aquí, pues, lo más importante tal vez son estos dos elementos, lo que tiene que ver con las bases de datos y los libros electrónicos. En estas bases de datos son científicas, ¿sí?, y otras son académicas, y bueno, también hay libros importantes que ustedes pueden dejarle a los estudiantes. ¿Por qué hago esta orientación o más bien esta recomendación? Porque si ustedes cargan algún tipo de contenido que no tenga licenciamiento, pues se pueden dar dificultades de tema legal. Entonces, mejor utilizar las bases de datos o los libros electrónicos que tienen en la biblioteca central. Otra recomendación tiene que ver con los contenidos. ¿Sí? Los contenidos buscamos que sean contenidos académicos y que tengan una intencionalidad pedagógica, ya sea para realizar un debate, para realizar un mapa conceptual o bueno, algunas de las estrategias que vamos a ver al final. También es importante, si ustedes los contenidos los tienen y no son de la universidad, es decir, que no están ni en las bases de datos ni en los libros, es mejor que les compartan a los estudiantes la URL, no cargarlos directamente porque pueden tener un problema con derechos de autor.
Más aún si son presentaciones con otra plantilla que no sea la institucional, pues también no queda bien. Importante pues lo que tiene que ver con la referenciación y la citación, para que el estudiante pues de ahí pueda ver de dónde lo está tomando. Los derechos de autor y propiedad intelectual. En esto hay algo interesante y ahí es una guía de bolsillo de Creative Commons Colombia. Hay un enlace, si ustedes se fijan cambia el puntero. Yo les voy a compartir esta presentación para que también lo puedan tener y se enteren un poco más de qué se puede hacer con todos los temas de Creative Commons y todo lo que es abierto. Y finalmente, también hay un enlace para la plantilla institucional, que es esta misma que ustedes ven ahora, para que con la que trabajen si van a hacer presentaciones para sus estudiantes. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que se vea mejor, para que los contenidos tengan fuerza, porque desde hace 2 años estamos haciendo auditoría de contenidos y todavía encontramos profesores que suben plantillas de otras instituciones, ¿sí? Y pues eso no es tan conveniente, ¿no? Sigamos. También antes de comenzar la charla, y en esto sí que es, digamos que el núcleo de esta pequeña actividad o pequeño taller, es poder identificar un objetivo. ¿Qué queremos que el estudiante realice? Ser muy explícitos en esa actividad. Es decir, sabemos que vamos a utilizar durante una semana la plataforma. Si vamos a hacer una o n número de actividades, dejarle explícito al estudiante qué quieren ustedes como profesores o cuál es el objetivo de la actividad que les van a poner. Posteriormente hacer una descripción de la actividad. La descripción es básicamente comentarles cuáles son los procedimientos. Me explico. Uno puede ser el primero, descargue la lectura de la base de datos. Segundo punto. Luego realice un mapa conceptual. Tercer punto. Cárguelo en el foro de discusión para que entre sus compañeros generen algún tipo de debate. Y cuarto punto, la calificación. ¿Sí? Esa es como la descripción de la actividad. Obviamente que estoy siendo bastante escueto en el tema, pero puede ser así. Y finalmente, los criterios de evaluación. Estos 3 elementos es algo que también hemos podido identificar en la auditoría de las plataformas que debería ser incorporado. Si bien las aulas de apoyo a la presencialidad se están utilizando, no le estamos dejando claro al estudiante este tipo de elementos. Puede ser que en la presencialidad lo comentemos y está bien, pero también es bueno que lo dejemos allá en la plataforma. Por si tal vez el estudiante no pudo venir por alguna calamidad doméstica, algún accidente, bueno, allá el estudiante puede ingresar y ver justamente esto. Porque a veces lo que hacen es dejar una presentación, dejar un archivo y una actividad. Claro, cuando uno entra a ver, pues no se ve ese tipo de elementos que tienen netamente una finalidad pedagógica. Bien. Entonces, este era un preámbulo importante para ya arrancar con el tema de los 10 deseos. En los 10 deseos, pues este es un trabajo que hizo un profesor de una universidad en Francia y él decía, bueno, con sus compañeros, ¿qué queremos hacer? ¿Ustedes qué quieren aprovechar de la plataforma? En este caso decían, quiero que los estudiantes hagan un texto escrito sobre un tema que el profesor propone y lo envíen para devolverle un comentario. Puede ser una de las alternativas de las actividades. Si este fuese, hay una orientación que puede ser el diario. Pueden hacer un diario para que el estudiante lo realice. También puede ser por medio de una tarea. Otro de los deseos, el segundo, decía, por ejemplo, otro profesor, yo quiero que mis estudiantes hagan un documento, ¿sí? O un entregable, que puede ser también en Excel, o puede ser un gráfico, o puede ser, bueno, ya lo que ustedes consideren, ¿sí? Y que lo envíe para poderlo mirar y evaluarlo, sin que tenga algún tipo de retorno. Entonces, una solución práctica es utilizar la herramienta de tarea que tiene la plataforma, y creo que algunos de ustedes ya lo han utilizado. Saben que hay unos límites en términos de tamaño del archivo, es importante que lo tengan presente por si les solicitan una presentación con imágenes. Las imágenes pesan un buen tamaño y a veces no pasa por el tamaño límite que tiene.
También los profesores decían, hombre, yo quiero que los estudiantes discutan sobre un tema propuesto, ¿sí? Ahí lo mejor es poder utilizar un foro. Aquí hay algo importante y es que el foro, ¿sí? No simplemente el foro por sí genera discusión. Ustedes deberían generar una pregunta orientadora o tal vez brindarle un documento o un texto, ¿sí? O un artículo científico para que el estudiante primero haga la lectura, sobre esa lectura generar algunas preguntas y así ya generar la discusión. Ahí hay unas recomendaciones en cuanto al uso de los foros. El que vemos en la parte izquierda tiene que ver con una rúbrica que se llama Tigre, tal vez la hayan escuchado. Y esta rúbrica pues lo que hace es permitir de cierta manera tener algunos criterios para evaluar la participación en los foros. Entonces, ¿qué nos importa ahí? Que tenga un título que sea diciente, que haga hilación a los aportes, que genere también más discusión, que esté bien redactado, y en esto sí que es clave tener en cuenta ese aspecto, y el último, que enriquezca la discusión. Entonces, si uno tiene en cuenta esos elementos, hombre, la participación va a ser mucho mejor. Porque yo creo que lo hemos visto en los foros, el estudiante dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo fulanito. Y pues ustedes saben que realmente este comentario pues no dice mucho, ¿sí? Buscamos es que se genere discusión. Y por eso también damos una serie de recomendaciones. Cuando hacemos foros, es importante tener en cuenta que se pueden dar 3 momentos. Uno inicial, donde se empieza a dar respuesta a la pregunta. Un segundo momento donde ya se hacen debates y un tercer momento donde ya se llegan a algunas conclusiones. ¿Qué es importante ahí? Decirle al estudiante que participe posiblemente en 2 de los 3 momentos o también en los 3. Algunos profesores orientan pensando en la cantidad de participaciones que tiene. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pero lo fundamental es que sea en alguno de los 3 momentos. Asimismo, pues se espera que se dé una hilación, ¿sí? Que no sea simplemente un monólogo, porque a veces también los foros se ven así, que el estudiante escribe algo, pero no tiene interacción con sus demás compañeros o con el profesor. Entonces es mejor generar un trabajo colaborativo. También es más efectivo orientar que las opiniones de los estudiantes que no sean uno por uno. ¿Me explico? Cuando estamos trabajando en los foros, tenemos la idea de que tenemos que responder a cada uno de los estudiantes en cada uno de los comentarios. Es más eficiente tal vez dejar que pasen de 5 a 10 opiniones de los estudiantes, entrar de 11avo y ahí sí empezar a decir, bueno, el primer estudiante decía esto y es coherente, el segundo aportó frente a esto, el tercero y así sucesivamente, hasta volver al final y decir, bueno, ahora a partir de esto puedo poner otra pregunta y generar el debate. También, pues que los debates nacen a partir de preguntas orientadoras que pueden ser traídas de los contenidos educativos. Siguiendo con los deseos, entonces veíamos que un profesor decía, quiero que los estudiantes hagan un entregable, ¿sí? Bien sea un texto de Word o un gráfico en Excel o un tipo de dibujo. Incluso algunos profesores les están solicitando a los estudiantes ejercicios que los realicen en hojas, tomen una fotografía de la hoja y la suban, también es válido, ¿sí? Pero lo importante de acá, y está en rojo, y es, aparte de que el estudiante genere el entregable, también lo comparta para que los demás estudiantes lo vean y puedan entre ellos también generar colaboración. Entonces, la herramienta que se posibilita es el foro. Otro de los deseos es, quiero que un estudiante trabaje en un grupo pequeño y que acaben haciendo un documento en común, ¿sí? Si es así, también puede ser el foro. Otra herramienta que podemos utilizar en este caso son las wikis. Sin embargo, las wikis a veces también generan dificultades en la construcción porque puede que alguien le borre a otro compañero lo que ya había aportado. Si bien se puede rescatar, pues digamos que minimizamos la molestia entre estudiantes que se puedan eliminar los comentarios o los aportes y preferimos que lo trabajen en un foro. Si es así, pues entonces ustedes tendrían que ver cómo hacen la división de los grupos para poder generar el mismo número de foros. Otro de los elementos,
quiero que un estudiante haga una entrevista. ¿Por qué no? Aprovechar esta semana para que un estudiante haga la entrevista. Entonces, pues lo primero es que en grupo, ¿sí? Y por eso dice acá, devuélvase al deseo 5, y es trabajar colaborativamente a través de un foro, generen las preguntas. Ya cuando tengan esas preguntas, pueda hacer a través de un chat esa entrevista, o también que vayan presencialmente y hagan la entrevista y capturen bien sea con su teléfono o con una cámara a la persona que quieren realizar esa actividad. Otro de los deseos es, quiero que los estudiantes creen un vocabulario o un fichero de conceptos. Puede ser que alguno de los textos que ustedes les estén dejando a los estudiantes sea muy rico en términos, ¿sí? Entonces, que ellos hagan ese trabajo de sacar esas palabras y ponerlos en la plataforma a través de un glosario. Entonces, también es un buen ejercicio que permitirá pues, que se deje esa información. Otro de los deseos tiene que ver con que se quiere que los estudiantes visiten una página web donde hay información o actividades y que después hagan un envío de un trabajo. Entonces, en este caso, lo primero es a través de la herramienta del recurso poner el enlace web. ¿Es bueno? Sí. Es fundamental que ustedes tengan en cuenta antes de poner el enlace que lo visiten, que vean los contenidos, porque a veces puede que haya un contenido que distraiga. Entonces es importante que primero se haga esa visita. Cuando ustedes ya consideren que es la página que quieren que el estudiante ingrese, la copian y la utilizan como un recurso web. Y finalmente, si quieren que les entreguen la actividad, pues lo pueden hacer mediante el diario, tarea o el foro. Otro de los deseos, decía un profesor, quiero que los estudiantes lean un texto que les he preparado. Entonces este es muy sencillo porque básicamente lo que le podemos utilizar como herramienta es el archivo. Puede ser un texto, puede ser una presentación, puede ser cualquier archivo digital. Lo importante de esto es que el estudiante tenga también el software para abrir ese recurso o ese archivo, ¿sí? Finalmente, el 10º deseo es, quiero que los estudiantes realicen un cuestionario y que también sea de autocorrectivo, ¿sí? Entonces, pues en esto sí que es importante el cuestionario. El cuestionario cuando se configura tiene dos momentos. Uno donde se genera el cuestionario y se configura, y un segundo momento donde se agregan las preguntas. Para agregar las preguntas se puede hacer uno por uno o generarlo a través de un texto que ya viene predeterminado para tales efectos. Estos eran los 10 deseos. Importante tener en cuenta que puede que salgan más elementos, ¿sí? Pero como es una actividad muy puntual la que vamos a realizar durante esta semana, ahí veíamos 10 posibilidades. El segundo punto en la agenda tenía que ver con estrategias didácticas. Las estrategias didácticas que están orientadas al tema de competencias son las que están enlistadas en la parte izquierda. Puede ser un ensayo, puede ser trabajar por proyectos. Sin embargo, el trabajar por proyectos durante una semana puede ser muy corto el tiempo. La elaboración también de resúmenes, la elaboración de artículos, ¿sí? La construcción de mapas mentales o mapas conceptuales. Y en estos dos, en mapas mentales y mapas conceptuales, sí que hay una oportunidad de aprendizaje, porque pues, varios de los estudios que se han realizado demuestran que los estudiantes prefieren realizar este tipo de representaciones gráficas a algún tipo de elaboración como escrito. También se puede hacer una entrevista, se pueden hacer paneles, problemas, trabajar por problemas, informes de lectura, debates, juegos de rol, simulación de procesos, generar árboles de decisiones o también utilizar casos. Cada uno de estos elementos, ¿sí? En un archivo que ustedes van a encontrar en Google Drive, tiene los elementos que están en el cuadro rojo. Es decir, si trabajamos, por ejemplo, el ensayo, dice en qué consiste el ensayo, cuándo hacer uso de la estrategia del ensayo, cómo hacer uso de la estrategia del ensayo, qué se espera alcanzar al realizar un ensayo, qué beneficios ofrece y qué recomendaciones. Este es un archivo que se les va a compartir a ustedes. Yo lo voy aquí simplemente a proyectar. Y pues en este sí no quise
determinarme porque pues es más fácil para ustedes tenerlo a la mano, porque si yo quisiera, no sé, por ejemplo, realizar un mapa mental, aquí me dicen qué consiste, cuándo hacer uso de estrategia, cómo se usa la estrategia, y ahí viene un procedimiento de paso a paso de cómo realizarlo. ¿Qué espera alcanzar con la estrategia? Ahí también se encuentra el desarrollo, qué beneficios ofrece y algunas recomendaciones. Entonces este es un material que se les va a suministrar a ustedes para que también lo tengan en cuenta y lo puedan cruzar. Es decir, en los 10 deseos veíamos varias oportunidades de actividades de aprendizaje. Aquí ya hablamos es de estrategias didácticas. Entonces si cruzamos esos dos elementos podemos encontrar oportunidades importantes para realizar durante la semana. Entonces, pues aquí, antes de comenzar, no sino ya para finalizar, ¿sí? Tener en cuenta que en todas las actividades que tengamos en plataforma para esta semana, es clave que le dejemos al estudiante muy claro cuál es el objetivo de la actividad, cuál es la descripción de la actividad y cómo yo voy a evaluarle esa actividad. Esto último es clave y es fundamental, porque el estudiante, bueno, yo en esa semana participé en un foro y tal vez hice un entregable. ¿Cómo me lo van a evaluar? Entonces es clave que le dejemos esta parte totalmente explícita para que el estudiante lo tenga en cuenta para cuando ustedes ya le entreguen las calificaciones ver cómo fue ese proceso. Entonces, pues, si tienen algunas preguntas, señor. A ver, ¿los decanos o los directores les dijeron que no les informaran a los estudiantes? ¿Que aún no les avisaron? Bueno, puede que sea de cada uno de los directores el manejo que le den, ¿sí? Pero sin embargo, de parte de nosotros la recomendación es que se haga la orientación. Que esta semana que viene se haga mucho mejor. Con eso el estudiante, si no puede ingresar a la plataforma, se acerque a nosotros o utilice cualquiera de los canales de comunicación para que ingrese a la plataforma, para que haga la matriculación en el aula virtual y siga las orientaciones que ya estarán allá, ¿sí? Además que pues esto es conocimiento desde la vicerrectoría académica, como ustedes lo vieron. Entonces la idea es descenderlo, yo creo que durante esta semana. Incluso puede ser una pregunta que pueden escalar ahora mismo, en el transcurso del día o ya el lunes. ¿Sí? También es importante pues aprovechar la semana que viene, por si ustedes tienen algunos elementos que quieran cruzar con nosotros, es decir, me refiero a elementos que estén en la biblioteca, si quieren ir a consultarlos, cómo hacen para ingresar a la biblioteca. Claro que el acceso es muy fácil, ¿sí? Entran por la página de la universidad, van a biblioteca, recursos electrónicos. Ya cuando vayan a entrar o a las bases de datos o a los libros electrónicos, les va a pedir unos datos para ingresar, para autenticarse. Y ahí básicamente es digitar el número de la cédula en los dos campos, tanto en el usuario como en la contraseña. Y mirar el contenido. Ya en la plataforma pues también ingresar en estos días, ¿sí? Si no pueden ingresar pues acercarse a la oficina y ahí les van a ayudar a ver ese tema. Los profesores que ya tienen aulas virtuales creadas desde el principio del año pues seguir trabajando en estas, posiblemente ya también tengan matriculados los estudiantes, ¿sí? Y pues hacer como esa notificación de para la siguiente semana vamos a trabajar en la plataforma, ¿sí? Y comentar pues que no va a haber esa actividad de clase en ese edificio. De todas maneras, no, solo en el nuevo, en el edificio nuevo. Sí, solo es, sí, en el que tenemos. Entonces, esa es como la invitación. ¿Más preguntas? No, en esto se hizo un trabajo con la vicerrectoría académica en la cual cada uno de los directores nos enviaba un listado de los profesores que iban a tener clase en esa sede, en ese edificio, perdón, para generar las aulas virtuales, hacer la matriculación de los profesores, generar las claves de matriculación, que ustedes netamente se dedicaran a hacer la actividad para el trabajo con los estudiantes y les vamos a indicar las claves para que los estudiantes busquen el aula y se matriculen en esa misma. Sí, ese correo debe salir entre hoy y el lunes.